La única manera de ser salvos es por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Fe que Él mismo depositó en tu corazón para que tú creyeras en el mensaje del Evangelio. Así que si tú has creído, eres salvo por ese regalo que recibiste de Dios y no porque tú hayas hecho algo especial y bueno para agradar a Dios. Pero no solo fuimos salvos para que cuando nos muramos vayamos al cielo y no al infierno. ¿Cuántas personas piensan en un momento de emoción tal vez fueron un evento evangelístico, yo no sé, Greg Laurie estuvo ahí, y fuimos y nos emocionamos con la música y con el mensaje y dijimos que sí. Pero no se trata de eso, mis hermanos. Es mucho más allá que eso. No se trata de hacer una simple oración y decir ya soy salvo. La salvación tiene que ver con más que eso. Y no se trata de lo que tú vayas a recibir. ¿Cuántos recibieron a Cristo porque estaban en un momento de necesidad y querían que lo sacara del problema a Dios? Que me sanara de mis enfermedades, que me ayudara a pagar la renta, que me diera un trabajo, que me arreglara mi problema de matrimonio, que tuviera una vida llena de paz. ¿Sabe que la salvación no tiene nada que ver con eso? La salvación tiene que ver con el propósito de Dios para tu vida, que es, estábamos alabando al Señor hace rato, alabar al Señor por toda la eternidad y gozarnos en su presencia. Ese es el propósito de tu vida y de mi vida. No se trata de nosotros, no se trata de lo que yo vaya a recibir o de lo que tú vayas a recibir. El Evangelio no habla de eso, sino habla de que vamos a hacer la voluntad de Dios. Así que tampoco se trata de que voy a recibir el mensaje del Evangelio, voy a decir que sí porque me quiero ir al cielo. No, voy a recibirlo porque voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a ser obediente a lo que me mande a hacer. Él es mi Señor, es mi Salvador y a Él obedezco. Esa es salvación, no otra cosa. Pablo habló de esto en Efesios capítulo 2, verso 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios tiene preparado un plan de acción para ti, una misión para tu vida y tú tienes que cumplir esa misión y para eso fuiste salvo, para cumplir esa misión y no para otra cosa. Entonces el apóstol nos lleva a través de los ejemplos del salón de la fe que estuvimos estudiando las últimas semanas a presenciar las obras que la fe depositada en esas personas lograron realizar para la gloria de Dios. De manera que el verdadero cristiano debe realizar obras que demuestren su fe salvadora. O no es salvo y por lo tanto su fe no es la que viene de Dios y no ha sido llamado y no debería llamarse cristiano porque no puede seguir a Cristo. Esta aseveración es un axioma o principio de la salvación por la fe en Cristo, la que el apóstol Santiago explica con estas palabras. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Estas obras de la fe fueron expuestas por el apóstol en 3 grupos de efectos de la fe que vimos la semana pasada. Es decir, la fe obra en nosotros, los seguidores de Cristo, en 3 aspectos que son fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con lograr grandes cosas para la gloria de Dios. Tú fuiste llamado para lograr grandes cosas para la obra de Dios, para la gloria de Él, no la tuya, la de Él. Y esa fe que Él nos ha dado en principio para salvarnos, crece de manera que nosotros podamos lograr hacer grandes cosas como esos personajes que vimos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Todos fuimos llamados a hacer esas grandes obras. El segundo punto que es importante, el segundo grupo de efectos de la fe, tiene que ver con la esperanza, la fe.
Fe por la cual y esperanza por la cual personas pudieron esperar y obtuvieron milagros en su vida. Las mujeres, dice, recibieron a sus hijos de la muerte. Tenemos los casos que leímos, pero también la fe y la esperanza que tenemos de que no importa lo que pase de este lado del cielo, un día vamos a estar reunidos con aquellos que se nos fueron antes que nosotros. Si perdiste un ser querido, tenemos esperanza de que nos vamos a volver a ver con ellos. Y mientras estamos viviendo, tenemos esa esperanza. Y el tercer punto es tiene que ver con el sufrimiento. Todos fuimos llamados a ser partícipes de las aflicciones de Cristo, todos nosotros. Pero por fe podemos soportar las aflicciones. No hay aflicción que te vaya a destruir. No hay arma forzada del enemigo que te pueda acabar. Todas las aflicciones las puedes soportar porque ese es el plan de Dios para que puedas crecer en fe. Tu fe no puede crecer si no hay aflicciones en tu vida. Y el Señor dijo que ciertamente tendríamos aflicción, pero he aquí que yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Así que debemos tener ánimo por ello. Con este pensamiento acerca de la fe y lo que ella logra en nosotros, podemos continuar entonces con nuestro estudio en el capítulo número 12, en el que la exhortación del apóstol a la iglesia a vivir conforme lo aprendido en cuanto a la nueva vida en Cristo continúa creciendo en intensidad. Así que vamos al texto y le pido que se ponga de pie y me acompañe a leer Hebreos capítulo 12, versos 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a su iglesia. Señor, háblanos de esta manera en esta mañana. Necesitamos cobrar ánimo, necesitamos hacer fuerte nuestro caminar en la fe. Y necesitamos que nos hables en esta palabra que nos exhorta, que nos anima, que nos alienta a seguir adelante. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos discernir lo que nos estás diciendo y que podamos realmente captar el centro de este mensaje que es tan importante para poder vivir la vida para la cual tú nos has llamado a vivir, para la cual tú nos has creado en principio, pensaste en nosotros y nos formaste pensando de esa manera. Que no despreciemos el camino que tú tienes marcado para nosotros. Que no desechemos las grandes obras que has preparado para que andemos en ellas. Que podamos esperar el tiempo oportuno en la esperanza que nos das y que las aflicciones que vivamos, Señor, nos hagan más fuerte en la fe para poder hacer tu voluntad. Y esto mismo esperamos en esta mañana, de manera que tú nos hables a esa manera a nuestro corazón y seamos transformados por esta realidad y salgamos de aquí transformados para hacer toda tu voluntad. Gracias te damos por ello, bendito seas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. En los primeros 3 versos tenemos una gran información acerca de cómo vivir una vida que dé testimonio acerca de la fe que nos salvó. Vayamos desglosando cada aspecto de esta exhortación y cobremos fuerza y ánimo en ellas. En el primer verso, en la primera parte, comienza así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Comienza con esta conjunción, por tanto. Cuando dice por tanto, obviamente el apóstol está uniendo las ideas y conceptos que plasmó en los capítulos anteriores a esta nueva idea que viene delante. Y la idea anterior es la siguiente:
Vimos a través de toda la carta de los Hebreos, los primeros 10 capítulos acerca de quién es Jesucristo. Vimos que Él es el sumo sacerdote, vimos que es el mediador entre Dios y los hombres, vimos que es la voz que nos habla hoy en día, vimos que es nuestro templo, nuestro sacrificio, y es todo lo que necesitamos para tener salvación. Y crecimos en la fe en ello y vimos que podemos aumentar nuestra fe sabiendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Pero más allá de eso, vimos también el capítulo 11 acerca de lo que es la fe, el concepto de la fe, y para poderlo entender mejor, no solo hablamos de un concepto en el aire como un concepto filosófico, sino vimos los ejemplos de estas personas que están en el salón de la fe. Personas comunes y corrientes como tú y yo, pero que por la fe que fue puesta en sus corazones, fueron capaces de lograr grandes cosas para Dios. Fueron capaces también de esperar a que ocurrieran milagros, y las mujeres recibieron a sus muertos y otras fueron consoladas esperando la verdadera resurrección al final de los tiempos. Pero también por esa misma fe, esa fe tan grande en los corazones de ellos, todos fueron capaces de padecer sufrimientos diferentes. Tuvieron esperanza y soportaron grandes aflicciones. Aflicciones como las de estar encarcelados, ser apedreados, ser aserrados, muertos de diferentes maneras, perseguidos, errantes, pobres. Lo que haya sido, soportaron enfermedades y todas las situaciones. El verso que estamos viendo dice también que hubo como punto de partida, el apóstol nos dice que tenemos una grande nube de testigos. Grande nube de testigos. Y no se refiere a nosotros que estamos aquí alrededor y que estamos viendo a ver quién es mejor cristiano o quién no es buen cristiano. Se refiere precisamente a estos capítulo 11. Todos estos personajes de la antigüedad que dieron testimonio de la fe tan grande para hacer grandes cosas. Pero está esperando que esa grande nube de testigos nos anime a nosotros por su testimonio a seguir adelante, a esforzarnos y a aventarnos a caminar por fe haciendo la voluntad de Dios. Para que no nos quedemos sentados en la butaca esperando a que todo el mundo pase por delante de nosotros como si estuviéramos viendo un gran desfile, sino a que seamos parte del desfile, que encabecemos y hagamos las cosas que Dios tiene para nosotros. El verso 12 también dice esto en la segunda parte: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta parte del verso nos hace pensar otra vez que el autor de la carta es Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo en sus otras epístolas hace muchas comparaciones entre el mundo atlético y la vida cristiana. En algunos casos dice que él mismo golpea su cuerpo como preparándose para ser un boxeador. En otras partes habla de ser maratonista y correr con paciencia y esperar llegar al final de la meta. Y en otras partes habla de disciplina y de correr con fuerza y con rapidez para llegar también a ella. Pablo hablaba de esa manera y aquí hace esa comparación una vez más. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La comparación que el apóstol hace de la vida en fe con el deporte de correr nos hace pensar entonces que él fue el que lo escribió. Pero en todo caso, lo que nos está haciendo aquí es una analogía entre un deporte y la vida cristiana. Los que han corrido en las diversas carreras atléticas, desde los 100 metros planos hasta los maratones y las carreras a campo traviesa, saben que el peso que traigas encima te va a mermar la velocidad y la energía necesaria para llegar a la meta en primer lugar. Si hemos visto, por ejemplo, a este corredor que no recuerdo si es de Jamaica, de dónde es este Bolt, ¿sí lo conocen? ¿No han escuchado? Bueno, este hombre ha trabajado inclusive con compañías que hacen ropa, telas y calzado, de manera que busca obtener la ropa que sea la más ligera, que sea lo suficientemente, ¿cómo se dice? Lisa, para que permita el flujo del aire de manera que no lo detenga el aire siquiera un poquito.
El calzado es tan ligero que le quita todo el peso posible para estar libre y poder correr la carrera sin nada que sea un peso que le impida llegar en primer lugar. 1 gramo, 2 gramos de peso encima de su cuerpo hacen la diferencia entre el oro y tal vez el bronce. Así que tiene que estar ligero en todos los aspectos. Eso mismo está diciéndonos el apóstol, que debemos quitarnos de todo el peso que nos impide correr con libertad la carrera que tenemos de nosotros delante. Nadie corre los 100 metros planos cargando pesas en sus manos, no si quieren ganar el primer lugar. Aquí es donde la comparación es asombrosa. Si estamos corriendo en una carrera atlética, lo estamos haciendo en primera instancia porque deseamos llegar a la meta en primer lugar y así obtener el premio. Como cristianos debemos tener nuestra mente fija en la meta para la cual el Señor nos ha salvado. ¿Cuál es la meta? Estar con el Señor por la eternidad, adorándole y gozándonos de su presencia, de su compañía. Esa es la meta final, pero en el proceso de la vida tenemos una carrera que correr, lo cual implica correr, caminar por fe, haciendo grandes obras, esperando en el Señor y sufriendo padecimientos aquí en la tierra. Esa es la preparación. Como los corredores, también, que es el segundo punto, para asegurarnos que nada nos estorbe en lograr este premio, siendo atletas verdaderos, entrenamos, preparamos nuestro cuerpo y mente por medio de disciplina rigurosa y nos deshacemos de cualquier objeto que pese sobre nuestros cuerpos por dentro y por fuera. No solamente lo externo, no solamente el calzado y la ropa externa, sino también lo interno. ¿Sabe? Estas personas que hacen ese deporte, que van a las Olimpiadas, para entrar a las Olimpiadas, el equipo de cualquier nación que va a las Olimpiadas, tienen que hacer grandes sacrificios. Tienen que ser disciplinados, someterse a los entrenadores que les están diciendo cómo prepararse, tener regímenes alimenticios y de dormir y abstenerse de muchas cosas para lograr eso. Como cristianos, nosotros también tenemos que estar entrenándonos en la fe. Tenemos que abstenernos de muchas cosas que nos están estorbando para correr en libertad. Tenemos que despojarnos de todo aquello como el pecado, por ejemplo, y tantas otras cosas. Recuerdo, por ejemplo, lo ocurrido hace muchos años en unas Olimpiadas que ya fue hace bastantes años. Pero en aquella época me recuerdo y siempre se me quedó grabado esto. Hubo una prueba en los 400 metros femeniles en que México tenía a la mejor candidata para lograr la medalla de oro, Ana Guevara. ¿Se recuerdan de ella? Bien. No había nadie que le hiciera competencia a ella, pero estaba al mismo nivel de una mujer jamaiquina. Y ella fue a las Olimpiadas con la mejor esperanza de México para lograr el oro en los 400 metros planos. Mucha disciplina, gran entrenamiento, muchas personas y compañías soportándola para que ella tuviera lo mejor y lograra la medalla de oro. Pero una noche antes de la carrera, Ana Guevara se comió una pizza. Y no ganó el oro, ni la plata, ni el bronce. 4º lugar. ¿Por qué? Algo de peso en su cuerpo adentro. Y el pecado es así. El pecado está dentro de nosotros y nos pesa y nos impide correr la carrera con libertad y lograr llegar a donde tenemos que llegar. Tenemos que quitarnos de todo esto. La vida del cristiano es como la vida de un atleta. Debe estar libre del peso que le impide correr con eficacia la carrera de la vida. Te lo voy a poner con un ejemplo práctico de lo que muchos han venido preguntando por los últimos años cuando hemos tenido pláticas y perspectiva pastoral y esto. El ejemplo del baile. La pregunta es si es o no pecado bailar o si está prohibido para los cristianos. ¿Sabe qué? Cuando la gente está preguntando eso, es estorbo, es peso y están desviándose. Porque la pregunta que están haciendo realmente es esta: ¿hasta dónde puedo empujar las líneas que limitan mi libertad en Cristo?
Es como los bebés. Los niños cuando están empezando a caminar, que son los tremendos dos, que todavía les faltan, gracias a Dios por ello, ya llegarán a los tremendos dos. Los niños están empujando, quieren saber hasta dónde pueden llegar, si se pueden salir con la suya en todo momento. Pero la obligación moral de una madre y un padre es poner límites estrictos de manera que ellos se sientan seguros. El niño no está empujando para saber si se puede salir con la suya y decir yo gané. Está empujando porque quiere probar tu amor, hasta dónde puedo llegar. Pero el cristiano se la pasa empujando aquí y allá, tratando de ver hasta dónde puedo llegar. ¿Hasta dónde puedo ir a una fiesta? ¿Hasta qué grado puedo ver una película? PG, R, lo que sea. ¿Hasta dónde puedo llegar? La música que puedo escuchar del mundo, ¿hasta cuál música puedo escuchar? Y se la pasan preguntando, investigando todas esas cosas y me preguntan a mí, no están conformes con mi respuesta, van y buscan a alguien que les dé la respuesta que ellos quieren escuchar y que le diga, sí, no hay ningún problema con bailar. Sí, hay un problema con bailar y hay un tremendo problema con bailar que te está estorbando. Te está estorbando y estás estorbando a otras personas también. Grande estorbo es. Ese es el gran problema de todas estas cosas. Así que realmente la pregunta es, ¿hasta dónde puedo limitar esto? Igual que en un entrenador con su deportista. El deportista se acerca al entrenador y dice, ¿me puedo comer una hamburguesa la noche de hoy? El entrenador dice, ¿estás entrenando para ganar o nada más porque quieres que te vean correr? Olvídate de tu hamburguesa, olvídate de tu baile y de esas cosas. Hermanos, ¿para qué queremos perder el tiempo con cosas que no edifican y nos llevan a lograr las grandes cosas que Dios quiere que hagamos? Despojarnos del peso y del pecado que nos asedia significa tres cosas. Número uno, no seguir cargando en nuestra conciencia los pecados pasados, porque ya todos fueron perdonados. Ay, es que me acuerdo de lo que hice. Me vengo a la noche y no puedo dormir porque me vienen los pensamientos de lo que hice hace 40 años o 50 años. Ya fuiste perdonado. ¿Por qué traes esa carga? Lo único que hace traer esa carga del pasado es que te estorba y no puedes seguir adelante y estás detenido, atado y no puedes moverte. De la misma manera tienes que olvidar todo lo que eras antes de este momento. Deja el mundo afuera y concéntrate en el plan de Dios. Segundo lugar, las cosas de hoy en día. No perder el tiempo en lo que nos quiere distraer en este momento de hacer la voluntad de Dios, porque también es pecado al no poner nuestra mirada en lo que Dios desea que hagamos hoy y nos ponemos a hacer lo que nosotros egoístamente queremos hacer. Pasa tan seguido. No, yo no puedo hacer la voluntad de Dios. Yo sé que Dios me está llamando a hacer esta cosa, pero tengo mis hijos, tengo mis nietos, tengo a mi esposo, tengo a mi esposa, tengo esta cosa, tengo aquella cosa y tengo que atenderlos primero. Déjame decir una cosa. El primer ministerio que tenemos en nuestra familia, bien es cierto, pero eso no significa que tu familia esté por encima de Dios. Significa que en el orden correcto de las cosas, Dios está primero y vas a poder atender ese ministerio, pero no al revés. No al revés. Tenemos que librarnos de ese peso que nos está estorbando, porque si me hicieron tal cosa o les hice tal cosa, te está estorbando. Si este día te van a hacer la vida de cuadritos, que te la hagan. ¿Sabes qué es parte del sufrimiento de la vida? De esas aflicciones. ¿Nos van a hacer la vida de cuadritos? Sí. Pero no me voy a detener en eso, sino yo continúo en lo que tengo que hacer. Y al futuro todavía. La tercera parte tiene que ver en el futuro, en lo que va a pasar adelante, cuando queremos conocer todos los detalles del plan de Dios para nosotros. Por temor, muchas veces nos paralizamos, no planeamos y no oramos por la visión que necesitamos para movernos en fe hacia donde el Señor nos quiera llevar. ¿Y sabe qué? Nos preocupamos tanto por si va a haber comida, si va a haber vestido. ¿Y Jesús qué nos dijo de eso? No se preocupen de eso. Si lo seguimos a Él,
si nuestro plan tiene que ver con Él, todo, el Señor provee lo que es necesario, suficiente y abundante para hacer la obra para la cual nos ha llamado a todos. No debemos estar estancados en el no voy a hacer porque tengo miedo qué va a pasar o qué van a decir. Hagamos lo que tenemos que hacer, corriendo la carrera de la fe, y dejemos que las cosas digan. Pero me voy a creer enemigos en la familia no me va a seguir, me van a cerrar las puertas y ya no me van a invitar a sus fiestas. Gloria a Dios que no te inviten a sus fiestas. ¿Para qué quieres ir a esas fiestas? ¿Para hacer lo que estaba haciendo en el mundo antes? Olvídate de eso. Muévete adelante a lo que sigue. El peor lugar para el cristiano, ¿sabe cuál es? En todo caso, el sillón de la comodidad y el desinterés. Es que yo vengo a la iglesia, me siento, escucho, me voy a mi casa y sigo sentado y no hago nada. Yo no voy a caminar por fe. Yo espero que llegue el final del mundo y me agarre sentadito en mi lugar y no pasó nada y yo fui salvo. Peor lugar. Es el peor de los lugares en lo que puedes estar porque no has probado que eres salvo. Y tal vez no lo seas si estás pensando de esa manera. Si estás pensando que ser cristiano y ser salvo significa haber hecho solamente una oración y esperar que el mundo pase y que tú vas a quedarte sentado para que llegue el día de la salvación y vas a irte al cielo, te tengo noticias, estás camino al infierno. Terriblemente cierto. Porque sin obras la fe no tiene resultado. No eres salvo. Si estás haciendo la obra del Señor, para lo que el Señor te llamó, eres salvo y vas a hacer grandes cosas. Puedes esperar milagros, puedes tener esperanza en esta vida. Y sabes que puedes soportar las pruebas porque todas ellas hacen crecer tu fe. Volviendo a ese punto, entonces, el entrenamiento al que somos sometidos como cristianos por medio de las aflicciones y la esperanza nos permite estar preparados y ávidos de enfrentar los retos que vienen adelante, como lo hizo, por ejemplo, Caleb. ¿Han escuchado de Caleb? A mí me encanta la historia de Caleb. Está en Josué capítulo 14, versos 10 al 12. Dice así: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. El espíritu de una persona que sabe que puede caminar en fe a pesar de las circunstancias que sea. Y todavía busca una nueva batalla, una nueva pelea en la fe para seguir adelante. Así que no tenemos ninguna excusa que porque estoy viejo o porque estoy joven, porque estoy enfermo, porque estoy sano, por lo que sea, todos podemos hacer la batalla de la fe, todos podemos ir adelante, todos podemos cumplir con los planes que Dios tiene para nuestra vida, para lo que te salvó. Todos podemos y debemos hacerlo. No hay excusas para quedarnos sentados y no hacer nada. Lo único que estás probando cuando no haces nada en cuanto a caminar en la fe, sinceramente, es probar que no eres salvo. Eso es todo. Y necesitas ser salvo. Necesitas encontrarte con Jesucristo. Necesitas obedecerlo para salvación. Así que este es el día que tú puedes ser salvo. Si no has caminado en fe durante toda tu vida, aunque te llames cristiano porque naciste en cuna cristiana o porque hiciste una oración. La clave para poder vivir una vida de fe y llenas de obras que comprueben esa fe es como dice en el verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. La verdad contenida en este verso es doble. En primer lugar, se trata del ejemplo de fe más grande de todos. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, que se despojó voluntariamente de algunos atributos de la deidad para identificarse con su creación, el hombre, y poder también él aprender algo y ser y caminar en la fe por obediencia. En Filipenses 2, 6, 7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El cuestionamiento es en cuanto a qué se despojó o de qué se despojó el Señor Jesús al hacerse humano. Por ejemplo, la omnipresencia. Jesús hecho hombre estuvo confinado a un cuerpo en un espacio y en un tiempo definido. Y no podía estar en todas partes al mismo tiempo, sino que estaba en ese cuerpo. Así que se despojó de la omnipresencia, pero lo hizo para poder estar y identificarse con nosotros, su creación, y poder salvarnos. Pero veamos además lo que más. Y además aún siendo hombre, también tuvo que aprender a ser obediente y a someterse a la voluntad del Padre, aunque esto le costara a todos, todo lo que él era. Sí, Jesús también, aunque era Dios, y es Dios, tuvo que aprender a obedecer porque también fue humano. Hebreos 5, versos 7 y 9 nos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sí, tuvo que aprender, es decir, experimentar algo que para Dios simplemente era imposible, que era la muerte. En segundo lugar, se trata de la procedencia de la fe que salva y que empodera al cristiano a hacer grandes obras, a tener esperanza y a sufrir aflicciones. Dice, Jesús es el autor y consumador de la fe. Es decir, no solamente Jesús es el que nos da fe para ser salvos. No fue solamente que Él pusiera fe en ti como para que fueras salvo, y lo eres. Pero también dice que es el consumador de la fe. Es decir, que es Él el que nos ayuda a crecer en la fe, el que la va a llevar a buen término y vamos a llegar a la otra orilla a salvo. Nadie va a quedar a la mitad del lago ahogado porque su fe se acabó de repente y ya no pudo nadar más. La promesa del Señor es que Él es el consumador de la fe. Y eso es algo bien especial porque podemos decir esto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, en Filipenses 1:6. Además de esta doble verdad acerca del testimonio de Jesucristo, vemos también en su propio caminar la actitud esperada para aquellos que vivimos estas tres etapas de la fe en acción. Y es que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, en la segunda parte del verso 2 de Hebreos 12. Jesús no enfrentó la cruz con la esperanza de que sería quitado de este tormento y oprobio, sino con la convicción de que sería quitado, de la convicción de que era lo mejor, no para él en principio, sino para que agradaba a su Padre y porque su amor y del Padre son el mismo también por su creación el hombre. Fíjese bien, Jesús no murió en la cruz por él. Murió en primer lugar por agradar a su Padre. Y en segundo lugar,
por el amor a ti y a mí. ¿Qué aprendemos de aquí? Cristiano, no podemos vivir para nosotros. No podemos vivir para nuestros deseos personales, nuestra vanagloria, lo que yo quiero tener. Tenemos que aprender a vivir para agradar a Dios y para el beneficio de los demás, pero no para el nuestro. Por eso las promesas que hacen falsas iglesias llamadas cristianas, que no lo son, de que vas a obtener prosperidad, de que vas a obtener salud, de que vas a solucionar tus problemas, son completamente falsas. Porque el Señor no nos salvó para eso. El Señor nos salvó para agradarlo a Él y para servirlo. Y entonces entendemos que podemos vivir una vida diferente si entendemos esto. Jesús mismo murió por ello. Despojado de ciertos atributos divinos, Jesús, el hombre, sabía que moriría en dolor, angustia y vergüenza extremos. Pero lo hizo con una actitud de gozo, no de felicidad, de gozo, que no es lo mismo. De gozo porque su sacrificio fue placentero al Padre y fue para salvación de los hombres y mujeres a quienes Él creó para que pudieran vivir en una relación de amor por la eternidad con Él. En Lucas 24:42 nos dice lo que Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Hijo obedeciendo al Padre. Y luego en Isaías 53:10, la primera parte dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. La traducción más perfecta sería: con todo esto, Jehová se complació de quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. Es decir, fue placentero para el Padre, satisfactorio, que su Hijo muriera por esta causa. ¿Cuál causa? La que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? La entrega del Hijo de Dios por ti, por mí, por agradar al Padre, lo que espera de nosotros: caminar en fe, moverse en fe, correr en la fe, libre de todo peso, de aquellos que nos está estorbando, de nuestra manera de pensar, de nuestro egoísmo, de las situaciones alrededor de nosotros, y correr en libertad, quitándonos todas esas cosas, sobre todo el pecado que está dentro de nosotros y nos impide correr con libertad. Para lograr esto, la obediencia de Cristo le permitió a Él resucitar de entre los muertos y ser exaltado y estar sentado a la diestra del Padre, desde donde reina con poder, autoridad, honor y gloria por toda la eternidad. Ahora, con toda esta información, mis hermanos, el verso 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántos cristianos queremos tirar la toalla porque nos hicieron algo feo? Nos rechazaron, nos dieron con la puerta en la cara a alguna persona, nos corrieron del trabajo, en fin, lo que sea. ¿Saben una cosa? Cristo no tiró la toalla y dijo: ¿saben qué? Esa cruz está muy pesada. No quiero exponerme desnudo de toda la gente. Jesús tomó la cruz, fue a la cruz, al lugar de la crucifixión, fue clavado en un dolor extremo, fue desnudado completamente y expuesto públicamente para vergüenza, y lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿Cuánto estás dispuesto tú a hacer para caminar el camino que Dios ha puesto para ti delante a hacer? ¿Por qué nos detenemos y perdemos el tiempo con tantas cosas tan pequeñas e inútiles? Que si la alabanza no fue buena, o que si fue buena, que si aquello, que si el pastor es aburrido, lo que sea. Ay, no, porque la persona que está a mi lado nomás se la pasa molestándome. Lo que sea. ¿Sabe que vemos tantas trabas en tantas pequeñeces y no estamos corriendo libres la carrera que está delante de nosotros?
Considerad aquel que sufrió tal contradicción. Estos versos lo vamos a volver a ver la próxima vez que nos veamos, va a ser dentro de 2 semanas, de hecho. Pero por lo pronto, a la luz de lo que acabamos de estudiar, la Escritura nos dice que debemos considerar, es decir, ponderar o aquilatar lo que Cristo hizo por nosotros. Como dice en Romanos capítulo 5, versos 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si no vamos a beber la ira de Dios, porque somos salvos, ¿por qué no podemos correr libres la carrera que tenemos delante de nosotros? ¿Sabes? El resto de la humanidad que no es salva, aquellos que no han recibido la fe de Jesucristo para creer en Él y no están caminando, por lo tanto, en fe, ellos van a recibir la ira de Dios y no va a ser nada bueno. Pero tú y yo, si hemos creído en Jesucristo, si lo hemos recibido, nos ha dado fe para creer en su mensaje y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador y por lo tanto lo estamos obedeciendo en lo que nos está diciendo, la ira de Dios nunca va a caer sobre nosotros, jamás. Esa es la gran bendición que tenemos. ¿Por qué nos estamos deteniendo? Con esta promesa puesta delante de nosotros, ¿qué excusa tenemos para no vivir con la fe aplicada a nuestra vida? Para lograr grandes cosas para la gloria de Dios, vivir en esperanza y soportar las aflicciones con gozo. ¿Qué excusas tienes? ¿Tienes alguna excusa para no hacer la voluntad de Dios? Jesús no tuvo ni una sola para morir por ti y por mí en esa cruz avergonzado. Oremos. Padre, te damos gracias, hermoso Señor, porque eres tan bueno con nosotros y nos has hablado en tu palabra de una manera especial el día de hoy. Que quieras que seamos como esos atletas que se entrenan profundamente, que son disciplinados, que obedecen a las instrucciones de los entrenadores, que hacen todas las cosas al pie de la letra para lograr algo que ellos anhelan con todo el corazón obtener, que es la medalla. El cristiano, nosotros debemos ser de esa misma manera. Hemos empezado a correr una carrera, no tanto porque nosotros logremos ser salvos de la ira venidera, sino por las promesas que nos has hecho tú, Señor, de vivir contigo por toda la eternidad, adorándote y gozándonos contigo. Pero si no entendemos eso, ¿cómo podemos desear lo anterior? ¿Por qué queremos entonces ser cristianos si no estamos dispuestos a correr la carrera como se nos ha dicho, con disciplina, con orden, con entrega? Vemos los ejemplos del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, cómo estas personas fueron capaces de correr la carrera y lograron el reconocimiento. Vemos sobre todas las cosas a tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo siendo Dios, despojándose de ciertos atributos, se hizo humano como nosotros y muerto en la cruz, pagó por nuestros pecados porque deseaba agradarte a ti, Dios Padre, y al mismo tiempo por amor rescatarnos a nosotros. A él le costó todo y tú lo entregaste todo al entregarlo a Él. Pero aquí estamos nosotros de este lado del cielo y todavía cuestionamos tantas cosas, estorbos y pesos que nos asedian. Y sobre todo el pecado que nos impide correr libres, porque tenemos que detenernos para arrepentirnos y pedirte que nos perdones, lo cual sabemos que haces, pero perdemos el tiempo. El tiempo que pasa rápido y es corto. Señor, que no seamos así, que busquemos obedecerte en todo. En tu palabra encontramos cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Sabemos que hemos sido llamados y que tenemos, por lo tanto, algo que hacer, obras de fe
en las cuales debemos trabajar para agradarte a ti. Obras que nos permiten poner por práctica precisamente nuestra fe que salva. Obras que nos permitirán hacer grandes cosas para tu gloria, Señor. Esperanza que podemos tener mientras estamos trabajando en la obra, de que habrá milagros que nos acompañen, o situaciones en las que tengamos que resignarnos a perderlo todo, también por correr esta carrera. Y sobre todas las cosas también entendemos, Señor, que va a haber sufrimientos, aflicciones, pero que todas ellas, Señor, nos permiten crecer en esa fe para lograr todo el cometido para el cual nos has llamado. Úsanos, Señor, úsanos. No somos nada sin ti, y todo lo que somos te lo debemos a ti. Úsanos a cada uno conforme a la medida de la fe que has puesto en nosotros, y haz crecer nuestra fe para que esa medida también sea grande, y grande las obras que haremos en tu nombre. Gracias, Señor, por amarnos tanto y por permitirnos comprobar por medio de estas obras que realmente somos salvos y no estamos simplemente deseando algo que es irreal. Gracias te damos por ello, Señor. Bendícenos este día, úsanos, transfórmanos, haz de nosotros todo lo que tú desees. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Entonces, ¿por qué no se pone de pie? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. ¿Cuántos saben que el Señor sigue obrando las mismas maravillas que ha hecho desde siempre? Los mismos milagros podemos seguir viendo a través de lo que el Señor hace en la vida de cada una de las personas. Ciego abrió, no hay nadie como tú.
nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Amén. Sí, Señor Padre Santo, te damos gracias porque tú eres el único Dios que salva. Tú eres, Señor, el único Dios que nos ha salvado para siempre, Señor. Gracias te damos en el Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase un feliz día. Nos vemos el miércoles a las 7.